Bueno, buenas tardes y bueno, les agradezco mucho a los chicos organizadores y a ustedes la presencia y el interés por este tema. Yo voy a presentar un tema de forma complementaria a todo el lineamiento que presentó Adriana, porque ella nos habla de cómo se está construyendo política e institucionalmente una Argentina, y voy a hacer yo un poco más de énfasis en la construcción económica, sobre todo en, bueno, cómo se forma la riqueza, o sea, qué patrón de acumulación de riqueza se da en nuestro país y por qué, un poco reflejando precisamente el resultado de las luchas civiles que señaló Adriana, este patrón de acumulación, esta riqueza, va a estar muy vinculada a quienes detentan el poder para apropiarse de las principales y más fértiles tierras de ese Estado que se estaba conformando en ese momento. Ustedes saben que en realidad la historia agraria, o como les gusta decir, digamos, desde una perspectiva más de izquierda, la cuestión agraria, la problemática agraria, es un tanto marginal y creo que merecería alguna reflexión en la historiografía argentina. Es decir, aparecen estos cuestionamientos acerca de cómo se construye la riqueza, qué actores encontramos en el campo, quiénes trabajan, bajo qué condiciones, quiénes se llevan la parte de ese trabajo, qué queda para ellos. Comienza a ser una inquietud más propia de este siglo. Es como que la historia oficial no hubiese tenido mucho interés en plantear todo este recorrido. E inclusive creo que hay un aporte muy grande de las ciencias sociales no históricas, como la sociología, en esta construcción. O sea, la sociología rural, desde mediados del siglo XX, hace grandes aportes y también desde algunos intelectuales muy preocupados por la producción agropecuaria, como Horacio Ghiberti, que fue un ingeniero agrónomo, pero creo que fue uno de los principales historiadores de las actividades productivas y de los actores sociales presentes en el agro. Por eso me gustaba compartirlo con ustedes, porque probablemente ustedes algunas de las cosas que Adriana planteó por ahí la pescaron en alguna clase del secundario o por donde, digamos, en algún transcurso académico. Pero no es tan común y queda como reducido a un sector particular, la historia agraria. ¿Y no les parece llamativo que la historia agraria y que el presente agrario quede como marginado de la producción de conocimientos de un país que se construye como un país agroexportador y cuya matriz exportadora de bienes naturales continúa hasta hoy debatiéndose en el litio bajo contratos y paradigmas muy similares a los del siglo XIX? ¿Por qué permanece de alguna manera oculto, velado, todo este proceso que se da en nuestro país? Es una pregunta, una reflexión, no hay una respuesta o no la tengo yo esa respuesta. Bueno, aquí lo que quería contarles o decirles es que la historia argentina la tenemos que leer en relación al orden económico internacional, que toda esta movida de los sectores terratenientes, de la burguesía terrateniente, esta movida hacia adentro está planeada, es una estrategia para lograr esta paz y este orden que permita la inserción de Argentina en el mercado internacional en un momento en donde este mercado se expande bajo las leyes del capitalismo liberal. ¿Podés pasarla? Que no se ve, pero bueno. Entonces, nosotros si lo pensamos en términos internacionales este momento, lo que podemos afirmar es que se está dando una expansión y una generalización de las relaciones capitalistas a nivel mundial, sobre todo de las antiguas colonias, de lo que se va a llamar los países nuevos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, los países de Latinoamérica, que van a entrar con roles específicos a construir este mercado
mundial en donde el rol hegemónico y quien de alguna manera está organizando el proceso es el Reino Unido o la Gran Bretaña. Y digamos, ¿cómo lo hace? Y no lo viene haciendo desde 1880 ni desde 1860, lo viene haciendo desde finales del siglo XVIII, a partir de la difusión de una serie de pensamientos liberales que ante el sojuzgamiento del monopolio español aparecen como ideas progresistas, porque hablan de la libertad en un lugar en donde esa libertad no existe porque hay un orden colonial. Y a quienes les suena y les agrada y las enamora esta idea de la libertad, a los comerciantes, a los hacendados, aquellos que no pueden comerciar libremente porque el negocio en el orden colonial es de españoles para españoles. Y los criollos están quedando afuera, están quedando fuera de esa situación. Entonces aparece como un enamoramiento de las ideas liberales. No vamos a plantear todas las ideas liberales, me interesa plantearles sí algunas cuestiones de Adam Smith y especialmente de David Ricardo. Bueno, Adam Smith, ustedes creo que conocen la ideología, es como al primero que se hace referencia cuando hablamos de liberalismo, sobre todo porque es el que levanta la bandera común a todos los liberalismos que podamos conocer, que es que el Estado no debe intervenir. Que es, digamos, la primer falacia, porque en realidad vamos a ver que el orden liberal se construye desde el Estado, como les decía Adriana recién. Entonces, bueno, que es necesario dejar hacer a las fuerzas productivas y que el Estado no debe intervenir. Este es un principio. Y otro principio fuerte de la teoría de Adam Smith es que para que avance la situación de un desarrollo capitalista es necesario destruir la manera de producir artesana y hacer una división del trabajo. Esa división del trabajo primero se va a dar a nivel fábrica. Discúlpenme, pero por una cuestión de tiempo voy a ser somera en esta cuestión, pero no, me parece imprescindible señalarla. ¿Por qué? Porque esta idea de división del trabajo asociada a un planteo teórico de David Ricardo, que es la teoría de las ventajas comparativas, se va a transformar en la división internacional del trabajo. Cuando David Ricardo, que es banquero, que es burgués y que es aliado a la burguesía industrial inglesa, plantea que lo mejor que puede pasarle a un país es que se especialice en una producción. Ellos ya habían tenido su revolución industrial. Y entonces, ¿y cuál producción es aquella que debe privilegiar un país? Aquella que menos costos le provoque producirla. Total, él vende en el mercado internacional y del mercado internacional va a abastecerse de todos los otros productos en otros países donde los costos relativos sean más fáciles. Entonces él ponía un ejemplo clásico. Decía, bueno, los ingleses no tenemos buen clima para vinos, que los portugueses produzcan los vinos y los ingleses producimos toda la manufactura textil y haremos el intercambio a precios equivalentes. Estos precios equivalentes, entre comillas, fueron entre comillas equivalentes en etapas de crecimiento del mercado internacional hasta 1930. A partir de 1930 hay un deterioro en los precios de la materia prima, comienza cada vez más a haber una diferencia entre los precios de la manufactura, el producto industrial y, si nos adelantamos en el tiempo, entre los precios de la tecnología, aún la tecnología para producir la materia prima y la materia prima en sí misma. Entonces, como esta teoría proponía que cada uno se especializara, se asocia con la teoría de Adam Smith de la división del trabajo y lo que se difunde como bueno para las naciones insertas en el sistema capitalista es la división internacional del trabajo. Bien. ¿Y cómo elegir cuál puede ser el rol de cada país? Bueno, dicen, en base a lo que menores costos de producción tenga. Y acá, ¿cuál sería nuestro producto más abundante?
¿Cuál sería el producto? Todavía no, pero es lo mismo. La base, la matriz es la misma. La matriz que provocó la sojización de Argentina hace 30 años es la misma que provocó el boom del ovino primero, del bovino después, de la agricultura desde 1922 en adelante. Es la misma matriz. Poner la mirada en el mercado internacional, en el negocio exportador e importar aquello que no produzcamos, ¿no? Así que no están tan equivocados. Yo no sé qué hora es y cómo estamos con el tiempo. Bien, bueno, entonces yo me quiero detener en una cuestión que tampoco es muy tratada y que siempre conversamos con nuestros compañeros allá en Agrarias y compañeras, que es la cuestión de la renta, que es clave y que, digamos, explicaría mucho de nuestro presente y también de nuestro pasado. Otro mérito intelectual de David Ricardo es precisamente presentar la dinámica de la economía inglesa en función de las clases sociales. Luego Marx va a profundizar, enriquecer, complejizar toda esta cuestión. Entonces, y asociar cada clase social en función con la propiedad de un factor de producción y de ese factor de producción que obtenía. Y entonces él dice, bueno, en Inglaterra tenemos la burguesía industrial, invierte capital, debe obtener ganancia. Debe ser el motor del desarrollo, porque nuestra propuesta es una propuesta capitalista. Tenemos a los obreros. Los obreros, ¿cuál es el factor de la producción de la que participan? El trabajo. ¿Y qué cobran? ¿Qué reciben? ¿Cuál es el bien económico asociado al trabajo? El salario. ¿Y cómo debe ser ese salario? Adam Smith dice, debe ser lo suficiente para que se puedan alimentar y puedan reproducirse. Y que podamos tener un ejército de reserva para mantener el salario a esos niveles y que no suba de esos niveles. ¿Y cuál es la tercera clase social que él plantea para Inglaterra en esa época? Los terratenientes. ¿Qué tienen los terratenientes? Esos que vemos en las novelas británicas con esos castillos inmensos en el interior de Inglaterra. Tienen la tierra. El terrateniente no trabaja la tierra. Él tiene la tierra porque la hereda del periodo anterior, del periodo que el capitalismo está destruyendo, que es el periodo feudal. Entonces, para destruir al periodo feudal, es necesario también arrinconar al terrateniente. Eso es necesario también tenerlo en mente cuando pensamos la teoría de David Ricardo. Entonces, David Ricardo dice, bueno, el terrateniente tiene la renta. ¿Y qué hace con la renta? Y es ocioso, él la consume, la gasta, pero no genera nada a esta producción que nosotros queremos alentar. Pero el problema es que la burguesía que trabaja esas tierras, al tener que pagar esa renta, aumenta el precio del alimento. Y si aumenta el precio del alimento, no puedo bajar los costos de producción. ¿Qué dice David Ricardo? Será necesario que a esta isla, figuradamente, le agreguemos una porción de tierra cuya fertilidad sea tan alta que genere una renta diferencial y donde podamos comprar alimentos a precios más bajos. Entonces habremos ganado dos batallas políticas y económicas. Habremos debilitado al sector terrateniente y habremos conseguido alimentos más económicos para los asalariados británicos. ¿Dónde creen que encontraron? ¿En qué parte del mundo encontraron esa fracción de tierra fértil esperando para producir? Por supuesto, no fue el único lugar, pero en nuestro país la clase dirigente, la ganadora de las guerras civiles, la que estaba formando este sector hegemónico del que le habló Adriana, estaba muy de acuerdo en asociarse. O sea, Bunge dice que lo que hubo fue una sociedad entre la burguesía industrial inglesa con el sector terrateniente argentino. Y Alperindongui, que es un historiador muy conocido, dice fue el nuevo pacto colonial. El pacto diferente al español, pero un pacto colonial al fin. Bien,
quería plantear esto en términos de, bueno, cómo nosotros nos vamos a pensar en términos de por qué Argentina se inserta en el mercado internacional. ¿Podés pasar la diapositiva, por favor? Bueno, antes de la inserción de Argentina en el mercado internacional, Ghiberti dice, nosotros éramos la civilización del cuero. La ganadería, pero una ganadería no productiva, una ganadería errante que se cazaba, la vaquería, o sea, se salía a cazar vacas, eran las vacas que trajo don Pedro de Mendoza y que se reprodujeron libremente y que estaban allí a disposición y con eso se producía, se exportaba cuero. Luego va a haber otros avances, pónganle entre comillas avances, como es arrinconar al animal y hacer el tasajo para la venta para los mercados esclavos. ¿Pero qué se vendía? Se vendía poco, se vendía cuero, se vendía tasajo, se vendía cebo y en gran medida con la cuestión del monopolio español, esto se hacía primero de contrabando. Luego, a partir de la crisis del orden colonial y la Revolución de Mayo, no era necesario el contrabando, pero siguió siendo básicamente el producto de exportación en Argentina, ¿no? Entonces, era lo que había, a tal punto que no solo era lo que había, estoy hablando del sector que luego será la región pampeana, sino que Ghiberti dice es la civilización del cuero, porque en realidad los techos de las carretas, las camas, los asientos, las puertas, las ventanas de los ranchos, parte de la vestimenta del gaucho, los baldes, las botas, los recipientes para almacenar cereales, las sogas, todo eso se hacía en cuero. Eso era nuestro nivel de desarrollo productivo en el momento en que Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Piensen ustedes entonces cuál será la validez de la teoría de la ventaja comparativa. ¿La ventaja comparativa para quién? ¿Podés pasar otra diapositiva? Gracias. Bueno, entonces, con paz y administración, y antes de la paz y la administración en las presidencias históricas, Argentina logra insertarse en el mercado internacional y lo hace a partir de tres grandes movimientos. ¿Cuál es el factor de producción con el que nosotros contamos? Las tierras. Contamos, nosotros, digamos, es una... No sabía, che. Digamos, la Argentina que estoy presentando, ni nosotros ni contamos. Hay una abundancia de tierras, y no solo de tierras, no es un desierto, y hay sociedades que transitan, que viven en esa tierra, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para poner en producción esta tierra? Además de paz, administración, orden. Se necesitan las llegadas de capitales y estamos en un momento en donde el capitalismo en sus países hegemónicos, especialmente Gran Bretaña, pero también Francia, es un capitalismo excedentario de capitales, necesitan invertir los capitales. Entonces, para la organización del modelo agroexportador van a llegar precisamente estos capitales. Ese es un movimiento. El otro movimiento es el de mano de obra. A pesar de la ilusión de algunos liberales argentinos, la mano de obra no va a llegar ni de Francia ni de Inglaterra, sino que va a llegar de poblaciones campesinas hambreadas del Mediterráneo fundamentalmente, portugueses, españoles, italianos. El segundo movimiento, la población que estaría dispuesta a poner en funcionamiento la producción en estas tierras. Y el tercer movimiento es el movimiento de manufacturas, es decir, toda la producción que fuera necesaria, no solo, como dije antes, para la vida cotidiana de la población, sino también para poner en funcionamiento la producción. Desde Rosas en adelante, el alambrado era importado. Los primeros bovinos fueron razas mejoradas británicas, porque era para el mercado británico. Las primeras ovejas, razas mejoradas británicas para la lana y la carne. Los frigoríficos que llegan al país van a ser fundamentalmente británicos, van a ser franceses y norteamericanos.
¿Y cómo es que viene una industria bajo un modelo agroexportador? Es que hay rubros que no se pueden seguir llevando en pie como se hacía antes, porque los animales llegaban enfermos, con bajo peso, no resultaban redituables. Entonces, la tecnología para poder mantener la materia prima, esa llega. Ahora, el agregado de valor de la materia prima no va a estar en nuestro país, sino que va a estar en otros países. Bueno, y nosotros, el movimiento de Argentina será el de materia prima. ¿Querés pasar otra? Bueno, y así se consolida este modelo agroexportador que, como les dije, la construcción de la riqueza es en base a la materia prima que va a ser aquella que demande el mercado internacional y que eso va a generar cambios territoriales inconmensurables. Es decir, cuando fue, por ejemplo, el boom del ovino, porque Inglaterra necesitaba lanas, estaba en crisis con la producción de algodón en la India, no había llegado a buenos acuerdos con otras colonias o excolonias, el ganado de bovino desaparece y toda la pampa se transforma en una mega estancia ovina. Cuando, después vamos a ver por qué, interesa más la producción bovina, el ovino es trasladado a la Patagonia y la Patagonia se transforma en el territorio del ovino y prácticamente desaparece de este sector. Bueno, entonces, la creación de las condiciones favorables no me voy a explayar porque fue lo que planteó Adriana antes. ¿Podés pasar al otro? Bueno, entonces, a ver, cuando decimos el Estado liberal, que lo decía Adriana, y creo que hay que recalcarlo, no es un Estado ausente, es un Estado que está orientando para la ganancia que beneficia a un sector determinado, a una clase social, a un grupo social, como querramos llamarlo en función de la ideología o el marco teórico del que estemos hablando, que se va a beneficiar. Y en este caso el modelo agroexportador tiene dos grandes beneficiarios, la burguesía terrateniente y el capital extranjero. Esos son los grandes beneficiarios. Movimientos, inversiones. Una tercera parte de las inversiones fueron británicas fundamentalmente y francesas en el ferrocarril. El segundo rubro en importancia, empréstitos al Estado, para toda la institucionalización, la escuela pública, para el ejército, para las armas, para el orden jurídico, los códigos que se construyen en la época. En tercer lugar, estas inversiones tienen que ver con algunas industrias puntuales para la exportación y muy pequeña cantidad para la producción directa de la materia prima. Eso queda en manos de los nacionales. ¿Qué lleva adelante el Estado también? Una política de destrucción y construcción demográfica. La destrucción es la construcción de un desierto, porque la campaña el desierto no existía. El desierto fue construido con la campaña. Es más, había toda una serie de sociabilidad entre las poblaciones criollas, los argentinos y muchas comunidades de pueblos originarios. Había intercambios, había trabajo ganadero, había transporte de sal, había acuerdos. Bueno, todo eso fue masivamente destruido en muy poco tiempo y paralelamente se trae una gran cantidad de pobladores. Y cuando hablamos de esta política, no digo una política de colonización, porque fue una política de poblamiento, pero no de facilitar el acceso al factor de producción que le daba la razón de ser a este modelo, que era la tierra. ¿Podés pasar a otra? Bien, acá es solo un dato. Digamos, en Santa Fe, en 1858, iniciándose este proceso, solo el 10% de la población era extranjera, eran inmigrantes. En 1895, el 42%. Y abajo aparecen actores productivos, sociales, que
que tienen que ver con la cuestión agraria, que es el enfoque del estudio de la cuestión agraria, colonos y arrendatarios, que son pequeños productores familiares, luego vamos a hablar un poquito de ellos, los asalariados y los aparceros, una manera de organizar el trabajo. ¿Pasás a otra? Bien, le hablábamos de lo que había pasado en la conquista del desierto. Fíjense, estas estimaciones las plantea Roca ante el Congreso. Ante el Congreso después, regresado a Buenos Aires, después de esta guerra llevada a cabo, este genocidio llevado a cabo, él plantea que estimaba que en los territorios que él había atravesado había más o menos 20.000 pobladores, de los cuales 1.313 habían fallecido. Más de la mitad eran mujeres y niños prisioneros. Estos prisioneros fueron entregados en grandes estancias y también en la ciudad como servidumbre para la clase alta. 480 cautivos liberados y que habían sido desplazados hacia la Patagonia, los que no habían muertos, que serían diezmados en posteriores incursiones. Les recomiendo, si van a Bariloche, ahí en la plaza, el Museo de Bariloche, vale la pena tener así, a 20 centímetros de uno, la casaca de Roca. Genera sentimientos y junto a la casaca de Roca, a pocos metros, los ponchos de la gente que murió y que fue incluso traicionada por acuerdos que se habían dado y que luego destruyen en esta avanzada para ocupar estas tierras. Bien, bueno, quería decirles que la tierra obviamente es una tierra que nace concentrada. ¿Cuál es uno de los principales problemas hoy del agro? La concentración de la tierra. Por eso este ir y venir en la historia es importante, ¿no? Es decir, si hoy le preguntaran a cualquier productor, ¿cuál es el problema? Y el problema es que la tierra está en muy pocas manos. Es el agronegocio. Y yo ya no puedo persistir como productor bajo las condiciones que el agronegocio impone. Bien, ¿cómo se distribuyó la tierra? Primero, hubo una distribución que tenía que ver precisamente con quienes llegaron al poder. Hasta 1890, o 1800, sí, hasta la crisis de 1890 hubo esta distribución, pero luego, ante el aumento sostenido del precio de la tierra, el Estado lo que va a hacer para su propio funcionamiento es también vender la tierra. Entonces, ¿y quiénes la van a comprar? ¿Quién puede comprar esa tierra? ¿La puede comprar el inmigrante que recién llegó y aspira a trabajar la tierra? ¿O la puede comprar quien ya tenía tierras y que tenía de alguna manera la posibilidad de acceder? Ustedes saben que para la campaña del desierto se solicitó un empréstito y ya antes de iniciar la campaña 1.000.000 de hectáreas ya tenían dueños, ya habían sido compradas a través del empréstito, 1.000.000 de hectáreas. Estos datos a mí me parecían significativos para explicar esto de la concentración. ¿Cuánta tierra fue apropiada después de la campaña? 10.869.000 hectáreas. El 5% de los nuevos propietarios, más de 100.000 hectáreas. A mí me pasa eso como cuando hablan de millones de dólares. No me entra en la cabeza que es ser dueño de más de 100.000 hectáreas, ¿no? Bueno, vamos al renglón más bajo. El 46% de esta pobre gente solo pudo quedarse con 10.000 o 17.500 hectáreas, en esa franja, entre 10.000 y 17.500 hectáreas. No se le pagó ni a los generales, ni a los coroneles, ni a los soldados en plata, se les pagó en tierras. 400 hectáreas para un soldado raso, 8.000 hectáreas para un general. La mayoría de los soldados rasos vendieron la tierra porque era una tierra a la que no podían acceder, no había ni infraestructura. O sea, la concentración mayor todavía. ¿Querés avanzar? Bien.
Entonces, sobre esa tierra concentrada, en función del mercado internacional, yo me voy apurando porque no quiero cansarlos, entonces voy a decir algunas cositas rápidas, nada más. Hay, desde 1860 a 1880, que es el periodo que aún no está totalmente consolidado el modelo, se va a dar el boom del ovino por la demanda internacional, ¿no es cierto?, que yo ya les había hablado. Es el ocaso del gaucho, de aquel que puede transitar libremente, la tierra es apropiada, es alambrada y aparece el trabajo asalariado dentro de la estancia, ¿no? Ya no voy a cazar una vaca ni voy a tener la libertad de moverme, la papeleta de Conchavo, sino voy a quedar detenido. Y comienza el crecimiento de chacras cerealeras, pero no va a ser en Buenos Aires, sino que va a ser en las zonas que se consideran que son zonas marginales. Se las considera marginales ¿por qué? Por la cercanía del indio. Acuérdense que Adriana les dijo, el norte de Santa Fe, hasta bien entrado el siglo XX, tenía aún problemas indígenas, ¿no? Entonces, o para frenar el malón, o porque esas tierras estaban lejos del puerto, o porque no había transporte, eran consideradas tierras marginales. Y además, porque desde 1860 a 1880, en todo este movimiento, hasta que finalmente se va a consolidar el modelo agroexportador bajo la consigna de la gran propiedad, todavía había una puja entre dos maneras de desarrollo agrario. Una de las maneras del desarrollo agrario era el modelo farmer norteamericano que defendía Sarmiento, que era el armado de colonias, distribución de la tierra y a partir de allí también consolidación de un mercado interno. El otro modelo, más defendido por Alberdi, era el modelo prusiano, el modelo de la gran propiedad, que es el modelo que finalmente se va a imponer a partir de 1880 en adelante. Entonces, desde 1850 hasta 1880 tenemos la creación de colonias. ¿Podés pasar el...? Acá era simplemente para que vieran cuando yo les digo cómo cambió el territorio. Piensen, en 1850 se exportaban 7.600 toneladas de lana. 25 años después, 90.700 toneladas de lana. Entonces, piensen cómo el modelo produce una cosa, cambia, produce otra, y los costos de esos movimientos, la pregunta es ¿dónde quedan? ¿Dónde va? Bueno, pasé a la otra diapositiva. Bueno, entonces, les decía, entre 1853 y 1880, bajo ese espíritu va a haber una colonización pública. Es, por ejemplo, el caso más nombrado, Esperanza, en el centro de Santa Fe. ¿Qué es la colonización pública? Es entregarle la tierra a los inmigrantes con condiciones favorables para que puedan comenzar a producir. Entonces el Estado interviene activamente en esa cuestión. Cuando la tierra comienza a aumentar de precio, la colonización estatal deja de interesar a los estados provinciales y nunca interesó al Estado Nacional, y mucho menos a la provincia de Buenos Aires. Y aparece lo que es la colonización privada. ¿Y qué es la colonización privada? Es estos señores terratenientes o el ferrocarril a quien se le había donado 5 kilómetros de tierra a cada lado para que pudiera disponer libremente de esa tierra, lo que hacen es vender con garantía hipotecaria. ¿Y por qué un terrateniente iba a vender parte de la tierra con garantía hipotecaria? Porque al hacer eso, ese terrateniente se garantizaba un centro de producción, pero también la disponibilidad de mano de obra y la posibilidad de que el ferrocarril atravesara sus tierras. Y eso llevaba a una valorización económica de la tierra. Por eso se da esta colonización. Pero la colonización en Argentina, en términos numéricos, por ahí hay una cifra, después la vamos a leer, en realidad fue mínima en relación a la concentración de la tierra. ¿Querés pasar? Bueno, y yo les nombré entonces hasta ahora dos actores sociales importantes, que es el colono, fruto de la colonización, que es un pequeño productor con mano de obra familiar y que hace cereales fundamentalmente y producción para el autoconsumo. Y hablé del estanciero.
el estanciero que asombraba en París por la riqueza y lo ostentoso que era esa forma de vida y esa riqueza. Y aquí aparece un tercer actor muy interesante, que es el arrendatario. Cuando la tierra aumentó de precio, ya no interesaba subdividir la tierra. ¿Pero qué pasó? Pasó que era necesario hacer cambios productivos en función de la demanda internacional. Entonces, la carne que se vendía en pie o se vendía congelada era una carne de baja calidad. Europa y especialmente Inglaterra están reclamando una carne enfriada de alta calidad, razas británicas. Estas razas necesitan pasturas adecuadas para que puedan exponer toda la capacidad de su engorde. Sí, no es la vaca flaca, magra, que es el ganado español, que devino en criollo aquí, ¿no? Entonces era necesario implementar pasturas, pero los suelos eran vírgenes, eran suelos que tenían 2, 3 metros de altura de pastizales naturales, eran suelos duros, nunca habían sido roturados, eran suelos donde pastaban los animales, primero pasaba la oveja que cortaba y después el bovino. Ese paisaje debía cambiarse. No había arados que no fueran arados a tracción a sangre, no había muchas otras formas de trabajar. Entonces, para que todo ese banco de especies naturales pudiera retirarse y se pudiera implementar la alfalfa, que es una semilla finita, chiquitita, que necesita de condiciones, era necesario roturar el suelo. Era necesario hacer 2 o 3 años de otros cultivos, como el trigo y como el maíz. Entonces, esto que puede ser que uno de mal pensado diga, bueno, uno está pensando mal de la clase dominante y cree que no lo hicieron de esa manera, pero en realidad hay un terrateniente que escribe en los anales de la sociedad rural y recomienda esto que les voy a contar. Dice, para que nosotros podamos tener estas tierras con praderas propias para la ganadería que nos interesa, podemos, este gran aluvión de inmigrantes que han llegado y no pueden acceder a la tierra, podemos alquilar la tierra por 3 años y ellos hacen estos cultivos trianuales y nosotros trianuales y nosotros recibiremos una parte de la ganancia de esos cultivos bajo la forma de renta y luego dejarán el campo alfalfado y se irán a otro lote y en ese lote pondremos nuestros animales. Este terrateniente, por eso es importante el tema de la renta, este terrateniente está recibiendo 2 ingresos, 3 podríamos decir, porque hay una renta absoluta que es solo por ser dueño de la tierra, hoy y ayer hay un ingreso, hay un ingreso potencial, porque no tenés que pagar el alquiler de entrada. Entonces esa es una renta absoluta que tenés en el suelo. Entonces tenían la renta absoluta, tenían el pago de la renta de los arrendatarios y la ganancia capitalista de la ganadería. Un negocio que cerraba por todos lados. Había traído ahí contratos, pero no nos da el tiempo, la gente, algunas personas se están yendo y yo me acelero. No era solo eso. El arrendatario no tenía ningún tipo de libertad, no se le reconocían las mejoras, era básicamente población masculina porque las condiciones de vida eran terribles. Debía comprar en el almacén que el terrateniente indicaba, vender su producción en el lugar que el terrateniente indicaba, comprar la bolsa en el lugar que el terrateniente indicaba. Si establecía un contrato de seguro, tenía que hacerlo en el lugar donde el terrateniente indicaba. ¿Por qué los arrendatarios aceptaron todas estas condiciones tan terribles? Porque en realidad el sueño era el sueño de hacer la América, era pegarla con un par de cosechas y acercarse al terrateniente, ser propietario de esa tierra que le iba a permitir el ascenso social. Bien, ¿querés pasar? Bueno,
Acá simplemente tomando el sur de Santa Fe para que vean el valor, el aumento del valor de la tierra en 13 años. Fíjense, de 60 pesos la hectárea en Rosario a 500. Bueno, simplemente, digamos, ¿quién podía acceder a la tierra? ¿No? Pásalo. Y también, hablando de la concentración, aquí tienen una escala de extensión. Esto es según el censo agropecuario del 14, cerca del 60% de los productores en Santa Fe eran productores pequeños o medianos, hasta 200 hectáreas. Y el 10% tenía desde 1.200 hectáreas en más. Entonces dicen, bueno, qué bien, Santa Fe se ve que la colonización generó un mosaico de clase media importante. Pasa a la otra, por favor. Pero si vemos el porcentaje de propietarios y arrendatarios, a comienzos de siglo, el 64% de esos productores no eran dueños de la tierra. Y solamente el 36 o el 37 sí eran propietarios de la tierra. Y obviamente con el modelo tecnológico vigente, esos pequeños eran los no propietarios de la tierra, porque no se podía arrendar a una escala mayor que esa. Pásalo. Bueno, como síntesis, en 1903, de 5.200.000 hectáreas de tierra pública que vendió el Estado Nacional, en todo el territorio de la República, solo 477.000 hectáreas se habían colonizado. Son datos oficiales. En Santa Fe, en 1924, se registraban 1.567 propietarios de más de 1.000 hectáreas y poseían el 65% de la tierra provincial. Bien. Bueno, y esta cuestión del sistema del arrendamiento, que no funcionó, que funcionó poco, se empezó cada vez a poner peor, porque el aumento del precio de la tierra y la abundancia de mano de obra inmigrante hacía que el terrateniente pudiera aumentar el canon de arrendamiento sin límites. No existía ninguna ley hasta 1917, no existió ninguna ley, y desde 1917 en adelante, al menos en el periodo que estamos analizando, las leyes que fueron sancionadas no se aplicaron concretamente en el campo. Traía marcado en un libro, no me da el tiempo, se hablaba pura y exclusivamente que el arriendo era un contrato individual entre una persona que quería trabajar la tierra y el dueño de la tierra. ¿Les suena? Es un mero contrato entre dos individuos. No era un problema social. Claro. Un libre contrato. Entre iguales. Entre iguales, exactamente. Bien, entonces, el aumento del canon del arrendamiento, problemas de sequías. En este periodo, y lo hablo así rápidamente, la recesión provocada, el corte de la compra que hacía Europa precisamente por la Primera Guerra Mundial, lleva a huelgas agrarias. Y acá en estas huelgas agrarias ya hay todo este vestigio de clase media, se crea la Federación Agraria. ¿Y por qué digo que está este vestigio del que vos hablabas? Porque los líderes son o radicales o son socialistas, ¿no es cierto?, en esta organización, que en algunos momentos fueron a pelearla junto a los cosecheros, los braceros, que son otro capítulo de la cuestión agraria pampeana, los trabajadores que eran en su mayoría transitorios, igual que ahora, exactamente igual que ahora. Hace 2 noches escuché que denunciaron en Catamarca por trabajo esclavo más de 90 personas en un campo de una finca que produce olivos, durmiendo hombres y mujeres en un solo galpón, hacinados bueno, por eso la cuestión agraria va y viene en el tiempo y no es algo que aparezca en los titulares como un problema argentino, así con el peso que ese problema tiene, a pesar que desde allí se genera la riqueza, que obviamente
no queda entre todos nosotros, pero la principal riqueza de Argentina se genera desde allí, lamentablemente, no lo digo como un valor positivo. Bueno, entonces, en un comienzo los trabajadores acompañaron a los arrendatarios en las huelgas, pero luego entre los trabajadores había más anarquistas y socialistas y menos radicales, obviamente. Pero luego tuvieron la mala idea de reclamar por sus condiciones de trabajo. Y allí se rompió esa alianza, y esa alianza de los arrendatarios se unió a los colonos y a los terratenientes. ¿Les suena con algo del presente? ¿Les suena con algo que tenga que ver con lo que ha pasado en los últimos años en la cuestión agraria argentina? Hubo una nueva legislación y también hubo tibios debates sobre reforma agraria en el Congreso, pero en realidad la cuestión de la colonización de la tierra cobra vigor y el cuestionamiento parcial a la gran propiedad va a cobrar vigor recién en el peronismo, o sea, en los gobiernos peronistas históricos, pero fundamentalmente en el periodo previo que le permite, o sea, Perón tiene una visión de esta cuestión agraria que lo fortalece indudablemente como líder, no solo con la cuestión del estatuto del peón de campo, las condiciones para los trabajadores, que eran condiciones casi esclavas, sino también porque congela el canon de arrendamiento, impide que el terrateniente desaloje al arrendatario y se logran legislaciones en donde se le deben reconocer las mejoras. Eso en una primera etapa. Y en una segunda etapa hay un proceso de colonización, pero eso va a ser en otra etapa. Aquí, en las etapas radicales, los chacareros piden ayuda al gobierno de Irigoyen permanentemente, pero ¿saben qué? La mayoría no eran argentinos, no eran precisamente, no votaban, no eran precisamente población de interés para la clase política. Bien, creo que era lo que quería. Algunas consideraciones eran. Finalmente, este modelo, para todos aquellos que dicen que en realidad es un modelo fantástico porque genera crecimiento. ¿Generó crecimiento? Sí. ¿De qué? Crecimiento de población, crecimiento en el Producto Bruto Interno, crecimiento en las hectáreas puestas en producción. Ese crecimiento. Pero también es un modelo que genera dependencia, porque aquello que no tiene que ver con la materia prima debe venir de otro lugar, y además genera dependencia porque la manera de producir esa materia prima está impuesta por quien la compra, y además genera dependencia porque se basa en el flujo financiero internacional y genera deuda externa. En este modelo que nos presentan como próspero de esta manera, hubo años que el 30% del presupuesto, y llegó un momento que el 40% del presupuesto se fue para pago de deuda externa. ¿Les suena de algún momento? ¿No? Entonces, y todo esto había un gran control del capital extranjero, ¿no? Y un elevado coeficiente de importaciones. Finalmente, este modelo agroexportador, la última diapositiva, por favor, consolida un desarrollo capitalista. Pero ¿cuál es este desarrollo capitalista? Es un capitalismo agrario, de base agrario, donde la renta lo deforma. No es el capitalismo clásico de la ganancia capitalista por la producción industrial, y esta deformidad lleva consigo también que es dependiente del capital monopólico financiero internacional. Bueno, nada más.